y esas son las llamadas formas de embargo. Son las formas de afectación, en síntesis, formas de afectación del derecho. Y por eso hablamos de tipos o clases de embargo. Esas clases de embargo determinan, como acabo de explicar, determinan la naturaleza, las clases de embargos. Y estas clases de embargo son 5. El embargo en forma de depósito, el embargo en forma de retención, en forma de inscripción, el embargo en forma de intervención, en recaudación y en información, y el embargo en forma de administración. 5 clases, 5 tipos de embargo. 5, repito, en forma de depósito, en forma de inscripción, en forma de retención, en forma de intervención, en recaudación y en información, y en forma de administración. Estas son las formas que adopta el embargo. Esas formas son las que van a pasar a ser explicadas en estos minutos. Pero para eso requiero que ustedes hayan memorizado bien estas clases de embargo. Yo sé que sí ya las memorizaron. Hemos hecho un ejercicio hace unas 3 clases sobre este tema. Y aquella oportunidad sí memorizaron. Memorizaron muy bien estas formas de embargo. Ahora vamos a explicar el embargo en forma de depósito. ¿Qué pasa con el embargo en forma de depósito? El embargo en forma de depósito recae sobre bienes muebles del obligado. Bienes muebles, recuerden, la regla es sobre bienes muebles. Y un dato importante, es el obligado el que se convierte en órgano de auxilio judicial. ¿Qué es eso del órgano de auxilio judicial? Es la persona que hace las veces, que cumple las responsabilidades que son propias del juez. Pero como el juez no puede estar cuidando los bienes de todas las personas a las que afecta, a las que embarga, pues entonces tiene que valerse de ciertas personas a las que en el ordenamiento procesal civil se les llama órganos de auxilio judicial. Auxilian al juez, cuidando los bienes afectados con embargo, en forma de depósito, con secuestro, etcétera. Eso es lo que hace, a eso se refiere el órgano de auxilio judicial. ¿Ya? Hacer las veces las funciones que corresponden propiamente ¿a quién? Al juez. Eso hacen los órganos de auxilio judicial. Ahora bien, los órganos de auxilio judicial reciben nombres distintos, cambian su denominación según el tipo de medida cautelar, según el tipo de embargo. Y esos detalles merecen ser debidamente captados, asimilados por ustedes. En el embargo en forma de depósito, el que se convierte en órgano de auxilio del juez para cuidar ese bien afectado es el propio obligado. Si ustedes son los deudores y a ustedes les están trabando embargo en forma de depósito, ese bien no puede ser movido del lugar en donde se encuentra. ¿Y quién se queda como cuidador, custodio, si quieren, del bien? Es el obligado, que en este caso recibe el nombre de depositario. Depositario. ¿Ya? Depositario. ¿Cómo se llama el órgano de auxilio en esta forma de embargo? Se llama depositario. No es difícil darnos cuenta de eso, ¿no? Si el embargo es en forma de depósito, el órgano de auxilio será el depositario, con todas las responsabilidades propias de un custodio. ¿Ya? Ahora, algo más hay que explicarles acá.
el bien, los bienes muebles, eh, los bienes muebles, por si acaso, están bajo la tutela, bajo el cuidado del depositario, que quiere decir con esto que el depositario debe garantizar que ese bien no sufra menoscabo, que ese bien no sea alterado en su estructura, que no sea movido del lugar en donde se ha trabado el embargo, ¿verdad? Y tiene que estar a la orden del juzgado, a la orden del juzgado. Quiere decir que esos bienes embargados en forma de depósito no pueden ser transferidos, no pueden ser enajenados. Embargo en forma de depósito. Ahora, eh, algo más tenemos que explicarles acá. Algo sucede con los bienes inmuebles. Algo sucede y tengo que explicarles eso. Ustedes saben que en nuestro país los bienes inmuebles se inscriben en registros públicos. Sin embargo, esta afirmación que acabo de hacer no es una regla, porque en nuestro país existe la inscripción llamada facultativa, no la inscripción obligatoria. Por consiguiente, existen bienes inmuebles que no están inscritos en los registros públicos y otros que sí lo están, que son la mayoría. ¿Y por qué no están inscritos? ¿Por qué? Porque no, el propietario, el que compró el bien, no quiere inscribirlo, pues no. No quiere que se inscriba esa compra-venta, esta propiedad en el registro. Pese a que el inmueble está inscrito en los registros públicos, pero él no quiere que la compra que acaba de hacer sobre ese inmueble, que este acto jurídico de compra-venta se inscriba. No quiere. Sí, él es el propietario, sí, pero no quiere que se inscriba su compra-venta, su compra. ¿Qué razones tiene? Muchas razones. Sobre todo son razones elusivas o evasivas. No quiere que sus acreedores se enteren que él es propietario de ese bien, para que no caigan sobre ese inmueble y lo saquen a remate. Por lo general, esa es la razón. Ahora, otro dato más. Deben saber que hay bienes inmuebles que no están inscritos. Es otro caso, ¿no? Bienes inmuebles que no están inscritos. Y si me preguntan por qué, les digo, porque su propietario no quiere que el inmueble esté inscrito. No la propiedad, el inmueble en sí no está inscrito, no está registrado. Y si ustedes se preguntan, ¿y por qué no se registra el inmueble? No la compra-venta, sino el inmueble en sí. Eso se llama el acto de inmatriculación, inscribir, registrar en el sistema, registrar, con el perdón por la redundancia, registrar, inscribirlo. ¿Por qué? Por muchas razones. En este caso, puede ser que ese inmueble no se ha inscrito en el registro porque no es posible la inscripción. Porque en el catastro hecho por la municipalidad no ha sido terminado. No ha sido terminado, entonces no existen los códigos, no existen las identificaciones del inmueble. De toda la zona en donde está este inmueble no está inscrito. Y no es posible inscribir todavía. Porque ¿quién administra el territorio de una ciudad? ¿Quién? El alcalde, es decir, el gobierno municipal. Es el titular de la administración del territorio de su circunscripción. Y se necesita hacer un catastro urbano. Es decir, el mapa, el plano con
todos los inmuebles que están ubicados en ese distrito. Pero para hacer ese mapa, para hacer ese diseño, se requiere que todos los inmuebles estén debidamente identificados con sus áreas, con sus linderos. Y eso es así, es posible hacerse en nuestro país con bastante simplicidad, con bastante facilidad. La respuesta es obvia, ustedes saben cuál es la respuesta. Que no es fácil esta tarea. Se requiere no solo del apoyo técnico de expertos, ingenieros en manejo territorial, de los topógrafos son en este caso técnicos nada más, de ingenieros expertos en cartografía, se requiere apoyo de geógrafos también, pero esta es la parte técnica. El otro tema es la forma como se adquiere la propiedad en nuestro país. Si nos atenemos a lo que dice el Código Civil, claro, todo estaría claro, ¿no? Estaría inobjetable, claro, por compra-venta, por donación, por herencia. Todo eso podemos decirlo y así está en el Código, sí. Pero no siempre se adquieren los terrenos de esa manera. Muchos terrenos en nuestras ciudades han sido adquiridos por posesión continua, pacífica como propietarios sobre inmuebles de terceros, inmuebles de otras personas. Y luego, ¿cómo se convierten en propietarios? Hay que hacer procesos de prescripción adquisitiva de dominio, o reclamar procesos de titulación administrativa a las municipalidades con el apoyo de COFOPRI. Habría que hacer todo eso. Y mientras no se haga eso, ¿qué sucede con la propiedad de este señor? Ya ha sido declarado propietario por un juzgado, prescripción adquisitiva, propietario, pero ahí no está inscrito en los registros públicos. ¿Cómo se hace la inscripción? Y eso es otra cosa. Y para eso hay un curso que se llama Derecho Registral. Ahí le van a explicar todo esto. Yo podría explicarles, pero no es mi tema y no es mi curso. Aquí lo que tengo que explicarles es, ¿se puede trabar embargo? Esa es la pregunta que nos lleva a este tema. ¿Se puede trabar embargo sobre inmuebles no inscritos? La respuesta es sí. Se puede trabar embargo sobre inmuebles no inscritos, pero en este caso solo se afecta el bien mismo, no los frutos, no las percepciones por contratos, nada de eso, frutos civiles, nada de eso. Y aquí necesariamente tiene que nombrarse como depositario al obligado. ¿Y qué más? No solamente eso, sino que el obligado está impelido, se dice, para no redundar. El obligado debe conservar la posesión directa, es decir, la posesión inmediata sobre el bien. Ya se trabó embargo sobre este inmueble no inscrito, pues ahora ese señor, el obligado, tiene que mantenerse en posesión directa, es decir, inmediata del inmueble. No puede entregar ese inmueble a otra persona, no puede, está prohibido. La norma exige que se convierta en el depositario, el conductor directo de ese inmueble no inscrito. Ahora, la norma permite, capten bien este dato, la norma permite que el juzgado, a periodo de parto, obviamente el juzgado, ordene la inscripción de este inmueble, de este predio, solo para fines de la anotación de la medida cautelar, solamente para eso. El juez entonces puede ordenar a pedido de parte la inmatriculación, así se llama, el sustantivo es inmatriculación del predio.
no es para que esté registrado ahí definitivamente, sino para que el embargo que recae sobre ese bien sea del conocimiento de los terceros, del público en general que quiera saber qué pasa con este inmueble. Convierto esto a un lenguaje más sencillo. A modo de pregunta, mayéutica se llama eso, pregunta, ¿ese inmueble no inscrito puede inscribirse por orden judicial? La respuesta es sí. Eso se llama inmatriculación. Se puede pedir al juez que disponga la inmatriculación de ese predio, pero solo para publicidad de la anotación de la medida cautelar. Solo para que el público, los terceros, se enteren que existe esa medida cautelar sobre ese bien inmueble. ¿Entendieron? ¿Ya? No se está inscribiendo ese inmueble con fines dominiales, es decir, para acreditar la forma de adquisición de la propiedad, quiénes fueron sus primeros propietarios. No es para eso, no es para eso. Solo para fines de publicidad de la medida cautelar sobre ese inmueble no inscrito. En otras palabras, es una inmatriculación especial, solo con fines cautelares. ¿Ya entendieron? ¿Ah? ¿O todavía no? Me están escuchando, ¿no? Sí, doctor, todo claro. Ya. Ahora, ¿qué puede suceder? Que el inmueble no inscrito es otro caso, ¿eh? Esto es otro caso. Esto es otro caso. Puede ser que estemos frente a un inmueble que pertenezca al obligado. Pero este señor, lo que les expliqué hace un rato, ¿no? Pero este señor no ha notado su titularidad, su propiedad en el registro. El inmueble es un inmueble inmatriculado. Ahí está, figura el inmueble, con toda la historia de sus propietarios. Sí, solo que el último comprador no ha inscrito su titularidad, su compra. Él no figura en el registro como propietario. Ahí figura un tercero. ¿Ah? En este caso, ¿qué sucede? ¿Qué puede ocurrir en este caso? Se debe notificar con la medida cautelar, también se debe notificar, escuchen bien, con la medida cautelar, a quien aparece como titular en el registro. Miren, escuchen bien, se anota, se notifica, perdón, esta medida cautelar también al que figura como propietario en el registro. Pero la pregunta es, ¿ese señor que figura como propietario en el registro es el verdadero propietario? La respuesta es no. Figura como propietario ahí porque este señor que ya compró el inmueble no ha inscrito su propiedad, su compra-venta. Porque si este hubiera inscrito su propiedad, ya pues ese señor que todavía está ya quedaría como un propietario anterior. ¿Ah? Pero este señor que es el verdadero propietario, porque está bajo posesión del inmueble y ha hecho una compra-venta ante notario, sí, pero no ha inscrito su propiedad. ¿Quién figura? Otro señor en el registro. ¿Qué dice la norma? Que en este caso, ¿qué pasará? Cuando se pide la medida cautelar, debe notificarse con la medida cautelar al que aparece, figura en el registro. ¿Ah? Y la medida tiene que anotarse en esa partida, en la partida del inmueble. La partida es, así como ustedes recuerdan la partida de nacimiento, el acta de nacimiento que le dan a ustedes, se hace en una partida del registro de Estado Civil, en este caso, de nacimientos. Puede ser de matrimonio, de fallecimientos.
En esa partida, en esa matriz, donde está escrito el inmueble, ahí se anota la medida cautelar. ¿Ah? Eh, pero, ¿y por qué se hace todo esto? Se hace todo esto para que luego se regularice, a pedido del interesado también, del ejecutante, se regularice el, el tracto sucesivo registral. ¿Qué es el tracto sucesivo registral? Es la secuencia de anotaciones sobre dominio, sobre la propiedad. Que el señor A vendió al señor B, B al señor C, C al señor D, D al señor E, y así. Ese es el tracto sucesivo. ¿Qué es lo que no estaba inscrito acá? No estaba inscrito acá el derecho de este deudor, que es el propietario actual. No lo he escrito a propósito, para que no le traben embargo sobre el bien. Eso pensó él. Pero como el acreedor sabe, ha contratado buen abogado, el abogado ha hecho toda una investigación y ha detectado eso. Que el verdadero propietario es efectivamente el deudor. Solo que no escribió su titularidad. En este caso, que dice la norma, repito, esta es ya la tercera vez, tiene que notificarse con la medida cautelar al que figure en el registro, sí, correcto. Pero seguidamente, ¿qué tiene que hacerse? Tiene que anotarse la medida cautelar en la partida registral. En tercer lugar, ¿qué tiene que hacerse? Pedir al juez que disponga la inscripción del último propietario, de este señor, que se anote la propiedad de este último propietario, se anote en el registro. Una vez efectuada la anotación en el registro, se podrá sacar a remate el bien. Ya se podrá llevar adelante la ejecución forzada. La subasta, dice la norma, pero eso es el remate. Remate o subasta es lo mismo. Ya se dieron cuenta, ¿no? A ver, ¿qué pasa si vamos a un lugar, vamos a embargar a una persona X y en el lugar del embargo encontramos que el señor tiene mucho dinero? Encontramos ahí $500,000 soles, 200.000 euros, muchas joyas, joyas, con piedras preciosas, incrustaciones, joyas de oro y de plata. Eh, ¿Qué pasará en ese caso? ¿El ejecutado se convertirá en el depositario de esos bienes? ¿Seguirá cuidando sus bienes? La respuesta es no, no. En ese caso, recuerden, esto va a ser una pregunta de examen, ¿eh? En ese caso, ¿quién es el depositario? No es el ejecutado. En este caso, el dinero, las joyas, las piedras preciosas, las joyas en metales nobles, se dice decir oro y plata, todo eso tendrá que ser depositado en el Banco de la Nación. Así establece la norma, así lo señala. Se depositarán en el Banco de la Nación por orden del juzgado. Y a la orden del juzgado, el banco se convierte en depositario. ¿Ah? Alguien me dirá, ¿y por qué? ¿Por qué eso, profesor? Por la posibilidad del incumplimiento del mandato judicial. Es fácil burlar la orden de afectación cautelar, de embargo. Fácil, enajena, vendos o simplemente simulan sustracciones, robos, hurtos. Y claro, fácil de presentar una denuncia ante la policía, que es víctima de robos y punto, y se acabó. Y con eso evaden el mandato judicial de embargo en forma de depósito. Por esas razones, por esos riesgos que acabo de señalar, riesgo de que se burle la acción de la justicia, es que la norma ha dispuesto eso, que estos bienes sean depositados en el Banco de la Nación. ¿Ya? ¿Qué más les tengo que decir? Tengo que explicarles un tema que no ha sido bien tratado y no es bien tratado todavía hasta
estos tiempos por nuestros señores jueces. ¿Y por qué? Porque no entienden, pues no entienden. Pese a que se les explica a los alumnos que ahora son jueces, se les explica a los jueces también, no entienden. Algunos, claro, tratan de comprender y entienden. ¿A qué cosa me estoy refiriendo? A lo siguiente, vean. Ustedes saben que existen hay señores muy mayores que no entienden o no quieren entender eh, lo que significa ser un depositario. ¿Ya? Pese a que el abogado les explica, uno le explica, pero no quieren entender. ¿A qué me estoy refiriendo? A lo siguiente. Se va a llevar a cabo el embargo, se va a trabar el embargo, va el personal del juzgado al lugar con el apoyo de la policía y le comunican a este señor que tiene 70 y tantos años: señor, vamos a proceder a efectuar un embargo en forma de depósito sobre los bienes muebles que usted tiene aquí en su inmueble. Hay una demanda ejecutiva que ha sido interpuesta y cautelarmente están pidiendo que se embargue sus bienes en forma de depósito. Le pedimos por favor que nos dé las facilidades del caso. Y si usted no nos facilita nuestro accionar, aquí está la policía para eso. Ahí se asusta. Y ahí el personal del juzgado le dice al señor, mire, esta medida consiste en lo siguiente: que los bienes que vamos a embargar, vamos a afectar como embargo en forma de depósito, de computadoras, escritorios, muebles, todos los bienes que vamos a afectar, hasta por la suma de tanto, van a quedar acá, pero bajo el cuidado suyo. Usted se va a convertir en órgano de auxilio judicial. Usted va a actuar como depositario de esos bienes. Usted va a cuidar sus propios bienes. La única condición es que no los enajene, no done, venda, afecte, no los mueva de este lugar. Esa es la condición, pero usted se convierte en depositario. Y aquí viene el problema. Cuando estos señores que no entienden, pese a que le he dicho, su abogado le explica, dice: no, señor, tú no venga con tonterías, yo soy propietario de todos estos bienes, y tengo mi documento, soy el propietario. Usted no me venga esté cambiando las cosas, usted me pone aquí depositario y yo pierdo mi propiedad sobre todo bien. Yo soy propietario, usted tiene que poner que soy propietario. Si usted no pone que soy propietario, simplemente yo no voy a aceptar ser depositario. Usted no va a venir con tonterías a imponerme acá su criterio. Así se ponen los malcriados. ¿Ah? Y muy bien, pues, en ese caso, ¿qué hace el señor, el funcionario judicial? Le va a decir: señor, si usted no acepta cumplir con el cargo de depositario, le informo que los bienes van a tener que ser secuestrados, porque el juzgado ha dispuesto dos medidas. El juzgado ha dispuesto embargo en forma de depósito o secuestro judicial si es que el obligado se resiste o se rehúsa a asumir la función de órgano de auxilio como depositario. En ese supuesto se procederá a ejecutar el secuestro conservativo. Así está dispuesto en el auto cautelar, señor. Hay dos medidas cautelares dispuestas: de embargo en forma de depósito o subsidiariamente, subordinadamente, se procederá al secuestro conservativo. Así ha sido pedida esta medida y así lo ha dispuesto el juzgado. El señor sigue poniéndose resistente. No, señor, ya le he dicho, usted me pone propietario o no acepto nada, o se retira. Señor, usted no está en condiciones de decir que nos retiremos. Acá estamos por orden judicial. Y por favor, contrólese. Usted no aceptó, su abogado, que le explique.
El abogado le explica y no entiende, se pone terco. Muy bien, pues, entonces, ante su negativa, se procede a ejecutar la medida cautelar de secuestro conservativo. Pase, por favor. Ahí están 4 o 5 señores que el ejecutante ha llevado, o 6, según la magnitud del monto. Si es por 5.000 soles, pues fácil, ¿no? 3, 4 cositas. Pero si es por 100.000 soles, no va a ser una persona no va a ser suficiente. Se necesitará de repente 10 personas que nos ayuden. Hay que llevar a 10 personas contratadas para que ayuden a sacar las cosas. Ahí hay unas máquinas de tejer, máquinas de tal cosa, que tienen un buen valor. Señores, procedan a retirar las cosas. Ahí el señor, este viejito malcriado, ahí quiere aceptar y que ya no retiren las cosas. No, señor, ya aquí vamos a proceder al secuestro, a retirar las cosas. Y se ejecuta esta medida, tanto el embargo como el secuestro subsidiario, registrando los bienes que son objeto de embargo o de secuestro. Se registra, se identifica los bienes precisando sus códigos, los códigos de identificación, si es que hay bienes, hay equipos que tienen códigos, ¿no? Su registro, ahí está, se anota. Una refrigeradora, marca tal, código de fabricación, ahí está el código atrás, listo, se registra color tal, con magulladuras en la parte inferior, se describe los datos saltantes de ese inmueble. Entonces aquí estoy explicándoles un caso especial del embargo en forma de depósito, pero que a su vez puede conllevar a la ejecución de un secuestro conservativo. Pero para esto, el demandante tuvo que haber solicitado al juez que se dicte embargo, acumulativamente embargo en forma de depósito o subsidiariamente, es decir, subordinadamente, en caso de negativa, se dicte el secuestro conservativo sobre los bienes que serán ubicados en el inmueble del señor fulano de tal. Y el juez en su auto cautelar ordena así: procédase al embargo en forma de depósito hasta por la suma de 50.000 soles en el inmueble del ejecutado sitio en tal lugar. Y en caso de negativa, procédase con el secuestro conservativo. Y ahí hice esta explicación. Pero esto que acabo de explicarles a ustedes ha inducido a error a muchos abogados, jueces. ¿Y saben qué es lo que hacen? ¿Saben lo que hacen? Piden algo terrible. Ponen embargo en forma de secuestro. ¿Qué tal torpeza? Embargo en forma de secuestro. Así, embargo en forma de secuestro. Una torpeza mayúscula, monumental. ¿Cómo es eso de embargo en forma de secuestro? No existe embargo en forma de secuestro. ¿Ah? Lo que existe es lo que acabo de explicar: el embargo en forma de depósito y secuestro sobre bienes muebles. No es el embargo en forma de secuestro, repito, es embargo en forma de depósito y el secuestro sobre bienes, pero como una medida cautelar subordinada, si es que no se puede ejecutar el embargo en forma de depósito. Esta regulación, este caso que les estoy mencionando, está en el artículo 649 del Código Procesal Civil. Artículo 649 del Código Procesal Civil. Solo que aquí en el artículo del Código Procesal Civil no se hace pues la explicación como se hace en las clases, ¿no? Ese es el problema. Pero claro, las normas no se tiene que detallar todo, pues para eso está la cátedra, para eso están los profesores, para explicar sus particularidades, las particularidades de la norma. En ese artículo 649 no se habla de medida secuestro subsidiario, pues subordinadamente la medida cautelar de secuestro conservativo, no. Simplemente se dice
que cuando el embargo en forma de depósito recae en bienes muebles del obligado, este será constituido en depositario. Esto está bien, salvo que se negare a aceptar la designación, lo que les he comentado, en cuyo caso se procederá al secuestro de los mismos. Ese es el llamado secuestro conservativo. ¿Ah? Quiere decir entonces que no existe el embargo en forma de secuestro. Clarísimo, ¿ya? Ustedes no pueden estar ya con confusiones. Es el embargo en forma de depósito como medida cautelar principal y como medida cautelar subordinada el secuestro conservativo. Así tiene que ser pedido y así tienen que ordenarlo si es de ser el caso. Entonces, no quiere actuar en forma no quiere ser depositario el señor, muy bien, se procede al secuestro. Pero se procede siempre y cuando esté ordenado. Tiene que ordenarse eso en el auto cautelar. Antes, digo, los primeros años de vigencia de este código, los secretarios que iban a ejecutar medidas cautelares, embargos, la orden había sido dada solamente para el embargo en forma de depósito. Nada más. El señor se resistía a ser depositario y ahí el funcionario juzgado, él de plano disponía de secuestro, pues se procede a secuestrar los bienes. Pero si el secuestro no había sido ordenado, que la norma dice eso sí, pero para eso tiene que estar ordenado por el juez que se proceda al secuestro conservativo. Y entonces, como no había eso, ellos procedían por su cuenta, haciendo una mala lectura de la norma, incurrían en responsabilidad. Eran denunciados por abuso de autoridad y otras cosas estos secretarios juzgados que iban a ejecutar el embargo. Y es verdad, pues, tenían que ser denunciados, estaban actuando arbitrariamente, no se había ordenado el secuestro. Eso se ha corregido ya con tanto insistir sobre este tema, ahora ya se cuidan, tiene que existir la orden. Embargo en forma de depósito o, en el caso de que se negare a actuar como depositario, dispóngase el secuestro conservativo de los bienes. Ya está. Y los bienes que son secuestrados tienen que ser llevados, como ya se ha explicado en una clase, ¿a dónde? A un depósito, a un almacén, a la orden del juzgado siempre a la orden del juzgado. ¿Qué significa la orden del juzgado? Que no está la orden ni del ejecutante ni del ejecutado, del juez, para que nadie se meta con esos bienes. ¿Ah? Y el secuestro, ya ustedes saben, cuando se dispone el secuestro de bienes, los bienes son retirados de la posesión del obligado, entregados a una tercera persona, a un custodio, que debe de ser designado también por el juez en su auto cautelar, eso subordinadamente. ¿Ah? Y tiene que llevarse estos bienes a un almacén. La norma es que sea un almacén constituido legalmente, es empresas dedicadas al servicio de almacenaje. Eso es lo normal, lo regular. Ahora, pero si no es así, puede ser un depósito, una empresa que preste servicio de depósito también. Pero el servicio es el servicio de almacenaje, así se llama, por si acaso. ¿Eh? Y ese señor, el custodio, es el que asume la responsabilidad. Asume la responsabilidad sobre esos bienes que son secuestrados, el custodio. ¿Ya? ¿Qué más? Si en un momento el juez pide al custodio que ponga a disposición del juzgado los bienes que hayan sido secuestrados, lo tiene que hacer al día siguiente. El custodio no puede decir, no, señor, invoco mi derecho de retención porque no me han pagado mis honorarios todavía. No, señor, tiene que ponerlos a disposición del juez al día siguiente de haber sido notificado. ¿Ya? ¿Ya entendieron, no? Ya captaron. Ya está, ya no doy más vueltas sobre el tema. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Una consulta. Entonces, para proceder con el secuestro, es necesario que el juez explícitamente lo haya ordenado, aparte del embargo, ¿verdad? Como una Claro medida que sí. subsidiaria. Y en caso de que esta persona se negara
a ser depositario, pero el juez no hubiese dictado el secuestro de esos bienes, ¿qué se puede hacer? No, en ese caso, simplemente no se pueden secuestrar los bienes. No se pueden secuestrar los bienes. Por eso es que hay que estudiar pues, Derecho Procesal Civil 2, ¿no? Por eso. Y saber que si se pide embargo en forma de depósito, no es recomendable pedir solamente así embargo en forma de depósito. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que el afectado, el ejecutado, no acepte ser depositario. Y si no acepta ser depositario, ¿qué es lo que lo que podría hacerse? Procederse con el secuestro conservativo, ¿no? Como esta es una posibilidad, una eventualidad que en un 60 o 70% que esto se dé, entonces nosotros al pedir el embargo, tenemos que pedir en nuestra demanda cautelar embargo en forma de depósito como pretensión cautelar principal y como pretensión subordinada secuestro conservativo, en el caso de que no aceptase el afectado actuar como depositario. Tiene que pedirse así. Y el juez tiene que expedir su auto cautelar, expide su resolución cautelar, disponiendo el embargo así, como estamos solicitando. Traves embargo hasta por la suma de 50.000 soles en forma de depósito sobre los bienes del obligado, ubicados en tal lugar, ¿ya? Así, embargo en depósito, y luego dice, o procédase con el secuestro conservativo en el caso de que el ejecutado, el obligado, se negare a actuar como depositario. Ese es el auto cautelar. Así sale la orden. Y entonces van al sitio. Si el señor acepta ser depositario, pues no, enhorabuena, ya no pasa nada. Ahí queda, él es depositario y punto. Pero ¿qué pasa si no acepta ser depositario? Y ustedes no han pedido secuestro, y el juez tampoco ordenó secuestro conservativo, no podrían hacer nada más. Hacer otro escrito pidiendo secuestro, ya pierden tiempo. ¿Se dieron cuenta? Pierden tiempo. Por eso, por prevención, hay que hacer el pedido de embargo en forma de depósito con el secuestro conservativo en forma subordinada. ¿Ya? Eso es. Esa es la respuesta que tengo que dar. ¿Has captado, no? ¿Sí? Sí, sí, doctor, quedó claro. Ya. Gracias. ¿Alguna otra Profesor, una pregunta. Sí. Adelante. Profesor, ¿y cómo, si por ejemplo van a embargar por un total de 10.000 soles, por ejemplo, Sí. cómo se calcula cuántos bienes hacen el total de los 10.000 y de repente estoy cogiendo más de los 10.000 o menos de los 10.000? Ese es el riesgo, así que no te preocupes por eso. No te preocupes por eso. Para eso el abogado sabe y el funcionario judicial más o menos tiene pues ciertos criterios de valorización. Si es una refrigeradora de 12 pulgadas que tiene una antigüedad de más o menos unos 3 años, le van a poner el valor de 1.000 soles o 1.200 y no más. El cálculo, ¿no? Aquí 1.200. ¿Y por cuánto es el embargo? Por 50.000. No, vamos a los muebles de la sala. A ver, juego de muebles, más o menos, bueno, muebles finos y nuevos. Aquí de repente 5.000 soles, ya vamos sumando. Más bienes, por ahí 3 equipos de cómputo, con impresora, la computadora, todo completo, ¿no? Más o menos de un año de antigüedad. A ver, 1.000 soles, 1.000 soles por cada equipo de cómputo, ya 3, ¿cuánto hay? 5.000 soles, más las impresoras son las comunes y corrientes, que están en el mercado a 300, 400 soles, no más, ya tienen un año de uso, entonces cada máquina 150 soles por 5, así se va haciendo la suma, pero obviamente rápido, ¿no? Y no va a ser un monto exacto. Pero hay que asegurarnos, cuando somos abogados del ejecutante, que el monto sea mayor, que supere en nuestro cálculo, supere lo que estamos reclamando. Así, no existe una cuantificación, una tarifa en ese momento para poner valores, no. Pero tu abogado del demandante, asegúrate que el monto sea mayor.
Por eso he dicho, tiene que manejar estos criterios, ver la antigüedad del bien, todo eso, ¿no? Si es un auto del año el que está ahí, tiene 3 meses recién, están vistos desde el año, y la asume por 50.000, y ahí está ese vehículo, qué lindo, ¿no? De inmediato, se trae embargo sobre ese, va a excederse en el mundo, sí se va a exceder. Se traba en y luego se tendrá que rematar. Y cuando se remata, el cobro va a ser por la deuda. Y si hay un monto mayor, ese monto mayor se le devuelve al propietario. Por eso digo, no te preocupes. Si supera el monto, es mucho mejor. Profesor, ¿y cómo saber si son bienes del a quien tiene que embargar o de repente son bienes de una tercera persona? Tú no vas a preguntar eso. Es la casa donde está él es el obligado, él está ahí, coges con lo que encuentras. Así, coges con lo que encuentras. Y no estás preguntando si es de él o no, es de su hijo, el hijo mayor, el menor. No, señor. Él es el ejecutado, es el que está obligado en ese momento a demostrar que él no es el propietario, que ese bien pertenece a su hijo. Si tiene la factura ahí sobre las computadoras y que son de su hijo, en ese momento lo demuestra. Pero lo tendrá en el momento, no. Se arrasa con todo. Y más adelante, si alguna de las cosas que han sido llevadas no pertenece al ejecutado, pues es el tercero, el afectado, tendrá que interponer en el proceso una intervención excluyente de propiedad. Intervención excluyente de propiedad, así se llama. Eso está en la forma de acumulación, que ya el año pasado ustedes han estudiado con su profesor, ¿no? Han estudiado eso. Pues yo me acuerdo que ese profesor que enseña teoría general del proceso y profesor civil 1, enseña estas cosas también de acumulación. Es decir, yo a quienes he enseñado en profesor civil 1 deben saber forma de acumulación. Y ahí está una de estas formas. La intervención excluyente de propiedad. ¿Cuándo? Cuando se ha afectado bienes que no pertenecen al obligado. En este caso, se acude al proceso para pedir una intervención excluyente de propiedad, que el juez ordene que se levante la afectación sobre esos bienes, porque pertenecen a un tercero, que nada tiene que ver con este proceso. Pero para eso hay que acreditar la propiedad. Si se acredita con documentos inscribibles, el juez de inmediato, sin más dudas, ordena el levantamiento de la medida cautelar sobre esos bienes y se le devuelve el bien al propietario. Así se procede. No tengas temor. No tengas temor. Gracias, profesor. ¿Ya? Voy a pasar a tomar el control de asistencia. ¿Ya? A ver, vamos a controlar nuestra asistencia. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Claro, te escucho, Sayuri. Sí, doctor. Se fue la voz. De nuevo. Explicó. En caso del depositario, puede... ¿Ahora me escucha, doctor? Sí, te estoy escuchando ahora, sí. Sí. En caso del depositario, doctor, puede usar todavía los muebles, perdón, Claro, sí, los puedo usar, no hay ningún problema. Los puede seguir usando, no hay ningún inconveniente. La única condición es que no los devalúe, no va a perder el valor del bien. Claro, el uso normalmente... inmuebles afecta, o propiedades embargadas. Y esto... Perdón, doctor, ¿cómo dice? No lo escucho bien. Lo que he dicho es que el depositario puede seguir utilizando los bienes. Si son computadoras, sigue utilizando las computadoras. No hay ningún problema. La única condición es que no disponga de esos bienes, es decir, no los venda, no los done,
no acepte gravámenes sobre esos bienes. Esa es la condición, nada más. Y no los mueva del lugar donde se encuentran. ¿Has escuchado, Sayuri? Creo que no me ha escuchado, Sayuri. Está con su celular. Eso es lo que está pasando. Ojalá me haya escuchado. Profesor. Sí. Sí, buenas noches. ¿Fernando Flores? Sí, profesor. A ver, Fernando. Buenas noches, sí. Quería hacerle dos consultas. En primer lugar, se está definiendo el embargo como una afectación jurídica sobre un derecho que, a diferencia del secuestro, no implica la disposición del bien. Sí. O sea, esa es una diferencia, ¿no? Que el embargo no implica la disposición y el secuestro sí. ¿Qué otra diferencia habría entre el embargo y el secuestro? Y en segundo lugar, quisiera consultarle si, bueno, en el embargo en forma de depósito se menciona que el propio obligado es el órgano de auxilio judicial, ¿no? Que se va a denominar depositario. Podría en este caso, por ejemplo, digamos que a mí, por ejemplo, me llega una medida cautelar, ¿no? Un embargo en forma de depósito, y yo no quiero ser depositario. ¿Podría pactar yo con el demandante para que otra persona sea el depositario? O sea, ¿se puede pactar en contrario o únicamente el... ¿Pactar qué cosa? Si se pudiera pactar en contrario para que, o sea, para que el demandante con el demandado acordar que otra persona sea el depositario, o por la misma naturaleza, no es posible. No es posible, porque hay normas escritas y las normas procesales son vinculantes, son obligatorias. No pueden hacer ese pacto con un tercero, porque si están haciendo ese pacto con un tercero contra los bienes, eso ya no se llama embargo, eso se llama secuestro judicial. Es una modalidad de secuestro, cuando le acuerdan ellos poner a un tercero para que cuide el bien, no cuide los bienes. Eso es secuestro, pero bajo una modalidad de secuestro judicial. ¿Captaste? ¿Captaste la idea o todavía? Sí, profesor, sí, profesor. Adicionalmente a ello, ¿cuál sería otra diferencia entre el embargo y el secuestro, aparte de lo referido a la disposición del No bien? hay otra diferencia, esa es la diferencia única y exclusiva. Gracias. Sí. A ver, vamos a tomar la asistencia. Sí se puede, sí se puede. La vez pasada no se pudo. La vez pasada, claro, la vez pasada ha habido ausencia absoluta, excepto 2 personas nada más. Ya, mejor no recuerdo esas cosas, ¿ya? Vamos a abrir primero la lista más chiquita. Clases de embargo, ya. Mesarín izquierdo, Malena Abigail. Malena Abigail. No está Malena Abigail. ¿Y por qué se matricula, no? Morales Lozano, Roxana Alejandra. Morales Lozano, Roxana Alejandra. Profesor, sí. ¿Quién? ¿Morales? ¿Rosana? Sí, profesor, buenas noches. Ya, tú sí asistes a las clases, ¿no? Sí. Ya. ¿Tú no estás bajo régimen de tutoría? No, doctor, no. No, solamente estás en otro plan, nada más. Ya. Sí, exacto, es otro plan, otra malla. Ya. A ver, vamos ahora el otro. La otra lista, la otra pequeñita. Tomar asistencia, la otra pequeñita. A ver. Flores Miranda Mabel Elena. Faltó. Silva León Milagritos Concepción. Buenas noches, doctor. Presente. Milagritos sí está asistiendo, sí me consta. Ya. Ahora vamos a la lista mayor. Ya. Alvites Cuaresma Carla Andrea. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Alonso Ames Hugo Daniel. Presente, doctor. Alvarado Michu y Arnaldo. Presente, profesor. Muy bien. Álvarez Tazaico Carmen Carolina. Presente, profesor.
Muy bien. Apumaita Aro Toma Sayuri Tania. Sayuri. Profesor, la compañera está presente, pero tiene problemas de conectividad, como Ya, se pudo dar cuenta hace un gracias. rato. Sí, ha estado, pues ha preguntado. Arango Fernández Piero Alonso. Piero Alonso. Faltó Piero. Arisa Bazán Julián Roberto. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Arisa Príncipe Sharon Ariana. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Sharon. Arroyo Cabrera Noelia Romina. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Basilio Rodríguez María Luisa del Rosario. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Y cómo te dicen? ¿María, Luisa o Charo? ¿Cómo te dicen? Luisa. ¿Cómo te dicen? ¿Lizar? No, Luisa. ¿Luisa o Marilu? A Luisa te dicen, ya. Baltasar Gutiérrez Andrea Romina. Andrea Romina. Barreda Espinosa Isabel Carolina. El embargo en forma de inscripción. Forma de inscripción. ¿Ya? Como resulta evidente, obvio, este embargo tiene que recaer sobre bienes registrados, bienes inscritos en el Sistema Nacional de Registros Públicos, en SUNARP, en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la SUNARP. Entonces recae sobre bienes registrados. ¿Y cómo se ejecuta la medida? ¿Cómo se ejecuta la medida? Con la inscripción del monto de la afectación. ¿En dónde? En la partida correspondiente, en la partida registral del bien. ¿Ya? ¿Se entiende? Que este embargo está recayendo sobre un bien de propiedad del ejecutado, del obligado. Tiene que ser de su propiedad. Se escribe este embargo en forma de inscripción. El monto tiene que señalarse, precisarse a cuánto asciende el monto de la afectación. Ese es el requisito central. Ahora, con relación a este embargo, atención, este es el embargo que no impide la enajenación del bien. En esta forma de embargo, insisto, no está prohibida la enajenación del bien. Enajenar es transferir la propiedad del bien a otro. Eso significa enajenar. ¿Ya? Y se enajena a título oneroso o gratuito, con venta o con donación, mediante donación. Entonces, por eso decimos que el embargo en forma de inscripción no impide la enajenación del bien. ¿Ah? Pero recuerden, si ustedes son los que compran un bien que está grabado con un embargo, el embargo no desaparece, el embargo subsiste. Significa esto que el nuevo propietario está comprando el inmueble con ese gravamen, con el embargo. Si alguien pregunta, pero profesor, ¿cómo es que está llevándose con cómo es que compra con todo el embargo si él es otra persona? Él es otra persona, sí, pero tan otra persona es que él, para no estar con problemas, debió haberse dado cuenta que había una orden judicial de afectación hasta por una suma determinada sobre ese bien. Debió darse cuenta. Y si está comprando ese inmueble con ese embargo, pues entonces esa orden judicial lo va a perseguir. La orden judicial persigue al bien. ¿Ah? Compró este bien así, con ese monto, se acabó. ¿Si es el nuevo propietario? Sí, pero está comprando con ese embargo. ¿Qué significa eso? Que si más adelante tiene que ejecutarse la medida, la llamada ejecución forzada, es decir, tiene que rematarse ese bien, el señor no puede decir, señor juez, me opongo porque ese es un inmueble de mi propiedad. No, señor. Usted sabía que ese bien estaba grabado, que había un embargo, y usted asumió con toda esa carga.
ese bien tiene que ejecutarse. Se ejecuta y si hay un vuelto, ese vuelto le vamos a entregar a usted como propietario, claro, pero el saldo le vamos a entregar a usted. ¿Ah? Así vamos a proceder. Así le tiene que explicar en su resolución al juez. Si es que se opone. Pero el que compra un bien con un gravamen, con un embargo, sabe que está comprando con esa carga y que en cualquier momento le van a afectar y lo van a rematar y va a perder la propiedad. ¿Ah? Ahora, ¿y cómo se acredita la inscripción del embargo? Con la anotación en la partida registral, en la sección de gravámenes. Y la certificación registral, o sea, el documento en el cual el registro dice que se inscribió, esa hojita de certificación registral es la que se agrega al expediente. Se presenta al juzgado esa certificación registral y en donde el registro dice que se anotó el embargo hasta por el suma de tanto en la partida tal, asiento tal. Esa hojita, repito, se agrega al expediente. En ese consiste el embargo en forma de inscripción. Nada difícil, nada del otro mundo. ¿Ah? ¿Alguna pregunta sobre eso? Ninguna pregunta. Ya. Ahora. Sí. Disculpe que te interrumpa. Entonces, en el embargo de inscripción, por ejemplo, si es que un bien, por ejemplo, se ha trabado de embargo, por ejemplo, y yo lo vendo, entonces, y la persona que lo compra, y finalmente se ejecuta la medida cautelar, o sea, su bien de esa persona al que se la ha vendido va a terminar embargado. Ella, ¿cómo va a defender, digamos, su... O sea, primero que no puede hacer nada porque el bien ya se ha embargado, pero puede interponer una acción contra mí porque yo le vendí un bien embargado, cosas... No, porque se entiende, pues recuerden, hay un principio registral, el principio de publicidad registral. Por el principio de publicidad registral, se presume que todos tienen conocimiento de las inscripciones que existan sobre las partidas. Es una presunción legal. La norma dice que se presume que los actos inscritos en los registros son de conocimiento de todas las personas. Presunción legal. Significa eso, que si tú compras un inmueble con una afectación, con un gravamen, lo estás comprando con esa carga. Sabes que se está comprando con esa carga. Es imposible que no sepas. Y a ver, si alguien me quiere decir pues que no, él no sabía que había ese gravamen. ¿Cómo no va a saber? Existen los abogados. Y quien compra un inmueble tiene que hacerse asesorar, pues, ¿no? Asesorar por un abogado. Y el abogado le va a explicar qué es lo que pasa con ese inmueble que tiene un gravamen y que no es aconsejable que compre. Y si compra, que compre por un valor, el valor que corresponda. Vamos a ver, si el gravamen es por 50.000, ¿ya? Y ese inmueble sin gravámenes puede estar costando 150.000, sin gravámenes, ¿eh? 150.000 en el mercado. Con el gravamen, ya no se podrá vender a 150.000 ese bien. Si ustedes son los compradores y quieren de todas maneras hacerse de ese bien, van a hablar con el vendedor, el propietario. Le van a decir, mire, yo te compro el inmueble, sí, pero hay un gravamen por 50.000. Tú querías 150.000, bueno, pues está bien, descontemos los 50.000 y te tengo que dar 100.000. Te pago 100.000, porque yo estoy asumiendo esa carga. Porque si más adelante quieren rematar el bien, yo voy a ver qué hago para que no lo rematen. Tendría que pagar ese monto para evitar el remate. Pagaré por ti, pero igual yo aquí estoy descontándote por esa razón. Me vas a vender a 100.000, pero eso sí, porque hay un riesgo. Yo tendría más adelante que asumir eso. ¿Ah? Y el que vende el mueble sabe, si ya está bien, no hay ningún problema, está bien, descontamos los 50.000. Así se procede. No existe esa posibilidad que tú estás señalando, que no sepa, que desconozca, no, eso no se da. No se tiene que saber, por presunción legal, saber, conocer. ¿Ya?
¿Qué otra inquietud tenías? A ver, de repente tienes otra duda, pues, ¿no? Era la única, profesor. Muchas gracias. Sí, ¿no? Ya. A ver, ¿alguien tiene otra pregunta? Ya, ahora voy a explicarles el otro embargo. El embargo en forma de retención. Retención. El embargo en forma de retención recae sobre derechos de crédito u otros bienes en posesión de terceros. Vean ahora la particularidad de este embargo, ¿no? El primero, ya saben, embargo sobre bienes muebles, excepcionalmente inmuebles no inscritos, el depositario es el propietario, el ejecutado. El embargo en forma de inscripción, ya saben a qué se refiere. El registrador se convierte en órgano de auxilio, ya saben cómo se ejecuta y saben qué consecuencia hay para aquel que compra un bien afectado. ¿Se puede vender? Sí, se puede vender. Un bien embargado en forma de inscripción, se puede vender. Pero el embargo continúa. Es decir, la deuda, la afectación sigue al bien. El nuevo propietario tiene que asumir esa carga más adelante. ¿Ya? En cambio, ahora en el embargo en forma de retención, ¿cuál es su particularidad? Que el embargo la medida recae sobre derechos de crédito u otros bienes en posesión de terceros. Tenemos 2 departamentos que están alquilados a terceros. O tenemos nuestro dinero que están depositados en cuentas administradas por un banco. Los bancos son eso, son administradores de los dineros de terceros. ¿Ah? Entonces, esos son los supuestos. Si estamos frente a una situación de esa naturaleza, el demandante, el interesado, puede pedir al juzgado que ordene. Se traba embargo de forma de retención sobre las cuentas que tiene el demandado obligado. Si conoce el banco, dirá en el banco BBVA, se acabó. Pero si no conoce, dirá en los bancos que operan a nivel de país, que son tales cuales, y menciona los bancos. Y así se procede. ¿Ya? En este caso, el juez ordena cautelarmente, supongo que sea un banco, le ordena al retenedor, al que administra la cuenta, que retenga estos montos de dinero, objeto del embargo, retenga a la orden del juzgado. Y que luego esos montos de dinero sean depositados a la orden del juzgado en el Banco de la Nación. Y la entidad que aquí presenta al juzgado le presenta el certificado de depósito. ¿Ah? Si se trata de inmuebles que estén arrendados, la orden va a ser para que ese tercero que tiene bajo su cuidado, posesión, el bien, el inmueble como inquilino, arrendatario, retenga. ¿Retenga qué cosa? Las obligaciones de pago de la renta. Es decir, que retenga la renta por el alquiler, por el arrendamiento, retenga. Y esas sumas son depositadas también en el Banco de la Nación a la orden del juzgado. ¿Ah? Y si se trata de otros bienes, simplemente supongamos que el juez ordene a cierta persona, señor, se dispone que usted retenga ese tractor. Retenga el tractor marca tal año tal a la orden del juzgado. A la orden del juzgado. ¿Qué cosa va a pasar con esto? En este caso, si es un bien mueble, es un tractor, el retenedor, ese tercero que tenía ese bien en calidad de arrendamiento, le habían alquilado este tractor, hemos dicho, ¿no? ¿Qué cosa he dicho? ¿Tractor? Sí, ¿no? Ya.
la orden en qué va a consistir, en que retenga ese bien bajo su cuidado. Es decir, este retenedor se va a convertir en el depositario, el retenedor. Supongo que sean ustedes, había recibido en arrendamiento un tractor, había dicho, ¿no? ¿Ya? Esos tractores que transportan, jalan madera en la selva, grandes extensiones, trozos de madera. Ustedes tienen ese tractor, lo he dicho, en calidad de arrendamiento. Pero, ¿qué sucede, pues? Que el propietario de ese bien es deudor. ¿De quién? De mi persona. Yo soy el acreedor. Me debes decir, muy bien, pues, ¿con quién me voy a cobrar? Con ese tractor. Y entonces, ¿yo qué cosa voy a pedir al juez? Que retenga, que ustedes retengan ese camión bajo su cuidado y a la orden del juzgado. Es una forma de retención, embargo en forma de retención. Una modalidad. Sobre ese tractor también se puede pedir otra forma de embargo, sí. Puedes pedir también un embargo en forma de inscripción. Pero aquí les estoy poniendo el ejemplo de embargo en forma de retención sobre un bien mueble. En el caso del alquiler, que retenga las sumas de dinero del arrendamiento, que ya no le entregue al propietario del bien, sino que esa suma de dinero sea depositado al Banco de la Nación y a la orden del juzgado. Y el certificado se presenta al juzgado. Ese es el embargo en forma de retención. Cuando, atención, si el banco, si se trae embargo sobre una cuenta que tiene el deudor, que sea el banco Scotiabank, ¿ya? Se va a decir, el juez va a ordenar que se trabe embargo hasta para la suma de 50.000 soles sobre la cuenta de moneda nacional que tiene el señor fulano de tal. Muy bien, ¿cómo se ejecuta eso? Actualmente y con la modernidad, ya no, la ejecución no corre a cargo del secretario que va al juzgado, al banco, ya no. Antes se hacía así, ahora no. Ahora, ya con el auxilio pues, del internet, ¿qué cosa se ha dispuesto? Se ha dispuesto que el juzgado, cuando se trata de una entidad financiera, la orden de retención, el embargo en forma de retención, se envíe al banco y al correo del banco, al correo electrónico de ese banco, se envíe la medida cautelar comunicándole que se trabe embargo hasta por la suma de tanto. ¿Ah? Y la pregunta es, claro, ustedes dirán, ¿y cómo saber cuál es el correo electrónico de esa entidad? Todo eso ya se han pensado, los genios, ¿eh? Ya pensaron. Con ese propósito es que la Superintendencia de Banca y Seguros, por mandato de la ley, cuenta con los correos electrónicos de todas las entidades financieras. Cuenta con los correos electrónicos de todas las entidades financieras, correos a los cuales se remitirá la orden judicial de retención. O sea, la superintendencia la que tiene esos correos. ¿Qué pasará entonces? El juzgado solicita a la superintendencia que se le remita el correo de tal entidad, correo para efectuar la orden de retención, para enviarle el auto cautelar de retención. Otros juzgados van directamente a la superintendencia, ordena a la superintendencia que remita y reenvíe esta orden al correo que ha señalado, Scotiabank, por ejemplo, ¿no? Para efectos de órdenes de retención, embargo en forma de retención. Se procede de esa manera. Cuánta ventaja, ¿no? Cuánta ventaja con la modernidad, ¿no? Con estos mecanismos electrónicos. ¿Ah? Ahora, si la actuación es física, como en el caso de retención sobre un bien mueble, o en el caso de la retención de los frutos, las rentas, ahí el secretario de juzgado que interviene tiene que levantar un acta notificando a las personas que se estaba ejecutando el embargo en forma de retención. Tiene que comunicarle, entregarle el auto cautelar,
levante el acta, firma y listo. Y si se niega a firmar, se pone la constancia, se negó a firmar. ¿Qué más les tengo que decir sobre esto? En muchos casos, las entidades financieras niegan, ocultan, para proteger a su cliente, ocultan la información, ¿no? Como informamos a su despacho, que el señor fulano de tal no cuenta con dineros administrados por nuestra institución, carece de cuentas a su nombre. A sabiendas de que eso es falso, que está mintiendo al juzgado, y eso no solamente genera responsabilidad civil, sino también penal. Hacen eso. Entonces, aquí, aparte, independientemente de la responsabilidad penal, el señor, la entidad que negó, que informó falsamente sobre la existencia de créditos, está obligado a pagar. Tiene que pagar la entidad, pagar con su patrimonio, pagar el importe que se ordenó retener. Dijo que no tenía, muy bien, pero ahora se acreditó, se demostró que eso era falso. Muy bien, como castigo, como sanción, el juzgado ordena que sea esa entidad la que asuma ese monto, que pague ese monto. ¿Ah? Sin perjuicio de la responsabilidad penal. Está bien que sea así, ¿no? Tiene que ser así. ¿Quién le van a pretender burlarse de la autoridad? Existe esa sanción civil y existe la responsabilidad penal a que hubiera lugar. Son delitos contra la administración de justicia. Así se llama eso. Eso también voy a preguntar, anoten, ¿eh? Esto es un tema muy interesante y bonito como para las preguntas. ¿Ah? Ahora, ¿y qué pasa si la orden ha sido que retenga ese monto y en lugar de retener, le entrega su dinero a al cliente? Pese a que ya llegó la orden de retener, pero no hace caso a la orden y le entrega al cliente 50.000 soles. Feliz ese señor, ¿no? Claro, pero ¿ha incurrido en responsabilidad del banco? Sí. En ese caso, ¿qué pasará? Como en el caso anterior, el juzgado ordena que esa entidad pague de nuevo a la orden del juzgado el monto que no cumplió con retener. Ajá. ¿Qué les parece? Está bonita la sanción, ¿no? Me gusta la sanción. Así debe ser. No vamos a quedar aquí. ¿Ya? Nos quedan 2 embargos, en forma de intervención, en recaudación y en información, y el embargo en forma de administración. Esos embargos van a ser explicados ya en la otra parte de nuestro curso, es decir, en el mes de agosto. Pero en la primera fecha es una fecha de exámenes. Ustedes saben, hay eso. Arnaldo, levantó la mano Arnaldo. Sí, profesor, tenía una duda. Cuando usted habla cuando hizo el ejemplo del tractor, usted habló del embargo de la retención, sí. La retención del tractor. Sí. Pero no habló del alquiler que se pagaba por el tractor. Por eso, pues son modalidades, ¿no? Son modalidades. Una forma es la retención física del bien. Una forma es la retención física, que no devuelva el bien a su propietario, que lo retenga. Y eso lo retiene una ejecución forzada para un posterior remate. Es una eso lo tiene el inquilino. Claro, que lo retenga, ya a la orden del juzgado. La otra es que los montos que está pagando por concepto de alquiler, arrendamiento, esos montos sean depositados al juzgado. Eso es otra modalidad de retención. Retención en este caso es las rentas. Y en el primer caso, retención del bien en sí, que no lo entrega al propietario, que lo mantenga a la orden del juzgado. Y la otra posibilidad que puede recaer sobre ese bien, ¿cuál? Posibilidad, no se llaman acumulativas. ¿Cuál? Que no sea en forma de retención sobre el bien ni sobre la renta, del arrendamiento, sino que se pida un embargo en forma de inscripción. Y se anota pues el embargo en forma de inscripción en los registros públicos, en el registro de propiedad vehicular. Esa es la otra forma que se puede utilizar para este tipo de bienes. ¿Ya? Pero no se puede pedir las 3 modalidades al mismo tiempo. Una u otra es la cosa. Eso es, Hernán. Gracias.
Gracias. Bien, señores, antes de finalizar, solamente quiero decirles algo, pues también expresar acá nuestras expresiones de dolor, de congoja por la partida de quien fue nuestro maestro, fue mi maestro, mi profesor, el doctor Augusto Ferrero Costa. Ha sido mi maestro, Derecho de Sucesiones, un distinguido sanmarquino, siempre ha puesto en alto el nombre de San Marcos y en todo momento él, en acto público al que asistía, mencionaba su filiación sanmarquina por sobre todas las cosas. Lo que tenemos que hacer todos los sanmarquinos. Él, que además ejerció muchos cargos de importancia, él nos ha dejado, ha ascendido a las otras esferas de la existencia eterna a la que tenemos que ir todos, porque tenemos existencia finita e infinita. Él ahora en su devenir existencial ha pasado a existir en esa otra forma de existencia infinita, la vida eterna. Augusto Ferrero Costa, que descanse en paz. Felices fiestas patrias a todos. Diviértanse. Muy buenas noches. De igual manera, felices fiestas. Felices fiestas, doctor. Gracias. Hasta luego. Felices fiestas, doctor. Hasta luego. Felices fiestas, profesor. Gracias.